los aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, sino de todos los organismos vivos. Ya les decía en la primera clase que hay una fisiología animal, una fisiología vegetal. Dentro de la fisiología animal está la fisiología de las distintas especies animales, y dentro de esas especies animales estamos los humanos. Entonces tenemos una fisiología humana. Es la que nos interesa a nosotros, dado que la medicina es una rama, una profesión que se dedica a diagnosticar, tratar, prevenir las enfermedades en el ser humano. ¿Cuál sería el objetivo entonces de la fisiología humana? Explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Bien, entonces esta asignatura va a intentar acercarse a este objetivo. Para eso vamos a empezar hablando en términos generales de la célula, porque en la próxima clase nos vamos a ocupar más específicamente de la célula. Si vamos a hablar del medio interno, de la organización del cuerpo humano, no podemos evitar referirnos a la célula, ¿no? Tenemos necesariamente que hablar de ella. La célula es la unidad funcional de la vida, saben ustedes, donde hay una célula hay vida, y en nuestro organismo es la unidad básica del cuerpo. Es decir, nuestro organismo está integrado por millones de células. Cada célula está adaptada para realizar una o más funciones específicas. A pesar de que las células tienen características comunes, todas las células, en nuestro organismo vamos a tener células que van a realizar todas las funciones correspondientes a las células en general, pero además van a tener funciones específicas. La neurona, por ejemplo, es capaz de excitarse y transmitir un estímulo. Este estímulo puede ser un estímulo sensorial. Hay neuronas sensitivas que son capaces de transmitir estímulos sensoriales, como el dolor, la temperatura, el tacto, la luz, la presión. Hay otras neuronas que son capaces de transmitir estímulos motores, es decir, estímulos que sean capaces de poner en marcha una contracción muscular, ya sea una contracción del músculo liso, del músculo estriado, ¿no? Entonces, cada célula en nuestro organismo puede realizar funciones específicas. Ahora, todas las células van a tener algunas características básicas que son similares. Por ejemplo, todas las células, o en todas las células, el oxígeno reacciona con los carbohidratos, los lípidos. ¿Para qué? Para obtener energía. Sin energía, la célula no puede obtener. Nosotros nos alimentamos, comemos frutas, verduras, carnes, harinas, todos ustedes quieran. Esos nutrientes que están en los alimentos van a ser transformados en la célula en energía. ¿Para qué nos sirve la energía? Para que la célula funcione. Cada célula entonces va a funcionar en base a la energía que va a obtener de los nutrientes. Hay una molécula de alta energía que es el adenosín trifosfato o ATP, que es el que va a proveer de energía a la célula. Así como para prender nuestros focos y los ventiladores y el aire acondicionado y el
el proyector necesitamos energía eléctrica, lo mismo el ATP provee de energía a la célula para que la célula abra canales, transporte sustancias, produzca una contracción, produzca una transmisión, ¿sí? Secrete un producto. Todas las células además tienen los mismos mecanismos que permiten intercambiar nutrientes desde el exterior, obtener nutrientes desde el exterior, desde el medio interno, desde el hilo extracelular hacia el interior. Y estos nutrientes los van a convertir en ¿qué? En energía. Vamos a hablar de la glucólisis, por ejemplo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de la glucólisis, se han hablado en el colegio. ¿Qué es la glucólisis? Nada más que un proceso bioquímico en el que la glucosa se convierte en ATP y en ácido pirúvico. El ATP, ya les decía, es una molécula de alta energía que le permite a la célula realizar funciones. El ácido pirúvico, a su vez, puede ingresar a otro proceso bioquímico que es el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se va a obtener aún más moléculas de ATP. Todas las células son capaces de producir estos mecanismos, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, también se llama este ciclo de Krebs. Vamos a estudiar estos mecanismos, aunque en bioquímica ustedes lo van a estudiar más en el plano. También, por ejemplo, las grasas, los lípidos que consumimos, también se van a transformar en energía a través de sus propios mecanismos metabólicos. Ya no vamos a tener la glucólisis, sino que aquí van a nacer otros mecanismos metabólicos, otros procesos metabólicos. La beta-oxidación de los ácidos grasos se llama ese proceso, por el cual los lípidos también se van a convertir en ATP. Entonces, todas las células tienen la capacidad de desarrollar estos procesos metabólicos con el fin de obtener energía. Además, todas las células liberan los productos finales de sus reacciones bioquímicas hacia el exterior, porque no se quedan con los productos finales de sus reacciones bioquímicas. Hay productos tóxicos que se generan a partir de estas reacciones bioquímicas. Uno de los principales productos tóxicos es el dióxido de carbono, que tiene que ser necesariamente eliminado. El dióxido de carbono o se transforma en nuestro organismo en otros productos que no son de utilidad o se elimina a través de la respiración, pero no se acumula, porque puede ser tóxico. Y finalmente, todas las células tienen la capacidad de reproducirse, ¿sí? Aunque sabemos que no se van a reproducir ya en el organismo adulto todas las células, pero nuestras células actuales han seguido un proceso de reproducción desde el momento en el que un espermatozoide se ha unido a un óvulo y ha formado una sola célula, y luego esa una sola célula se empieza a reproducir hasta conformar un organismo. ¿No es verdad? Aunque todavía en el organismo adulto nosotros tenemos células que tienen esta capacidad reproductiva, ¿no? Las células sanguíneas, las células reproductivas, ¿no? También todavía siguen manteniendo esa capacidad reproductiva. Bien, entonces estas serían las características celulares de las células. Bien, las células a su vez están organizadas de tal suerte que tienen unas
cantidad de estructuras que les permiten cumplir todas esas funciones de las que acabamos de hablar. Producir energía, transformar alimentos en energía, transformar alimentos o nutrientes en productos que les sirvan para su estructura y para su función, para reproducirse, etc. Entonces, la organización de la célula más básica, digamos, es que tiene una membrana celular. Dentro de la membrana celular está el citoplasma, el protoplasma, o el líquido intracelular. Dentro de ese líquido intracelular vamos a encontrar iones. ¿Qué es un ion? Es una partícula que tiene carga. Una partícula que tiene carga. Puede ser negativa o positiva esta carga, ¿no? Los iones que tienen carga eléctrica positiva son los cationes y los que tienen carga eléctrica negativa, los aniones. Vamos a hablar de cationes y aniones todo el año. Cationes como el sodio, el potasio, el calcio son esenciales para el funcionamiento de la célula y del organismo. Y aniones como los fosfatos, el fósforo, el cloro, los sulfatos son esenciales. Bien, dentro del propio citoplasma vamos a encontrar, además, glucosa, vamos a encontrar ácidos grasos, vamos a encontrar aminoácidos, nutrientes, en su estado molecular más simple. ¿Sí? Además, ya como estructuras membranosas dentro de la célula, vamos a tener al retículo endoplásmico, que es un red de túbulos que están estructurados por una membrana también, que los separa del citoplasma. Esta red de túbulos puede tener dos, digamos, características. Una es el retículo endoplásmico rugoso, otro es el retículo endoplásmico liso. Cada una de estas estructuras tiene una función particular. El retículo endoplásmico rugoso tiene estos puntitos que ven ustedes, que son los ribosomas, que son las estructuras donde se sintetizan proteínas. En cambio, el retículo endoplásmico liso no tiene estas estructuras y es un organismo, una organela o una estructura donde se sintetizan lípidos y otras sustancias que son necesarios para la célula. Luego vamos a tener el aparato de Golgi, que es un organismo que actúa en una organela, que actúa en íntima asociación con el retículo endoplasmático. Todos los productos que se sintetizan en el retículo endoplasmático, ya sea en el rugoso o en el liso, son empaquetados en vesículas que luego van hacia el retículo o hacia el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi van a tener todavía un proceso de transformación, ¿sí?, para obtener los productos finales de la secreción celular. Luego, enzimas especializadas en el aparato de Golgi terminan la transformación de proteínas, de lípidos y otras sustancias, se las empaquetan nuevamente y luego están listas para ser utilizadas por la célula o por otras estructuras fuera de la célula. Las vesículas pueden ser liberadas hacia el exterior. También en la célula vamos a encontrar algunas estructuras como estas, que son los lisosomas. En los lisosomas vamos a encontrar proteínas, enzimas en realidad, que cumplen funciones digestivas, hidrolasas. Vamos a encontrar proteasas, lipasas que van a trabajar sobre lípidos, sobre proteínas para la digestión de la célula.
También dentro de la célula vamos a encontrar otras estructuras como los peroxisomas, que son parecidos a los lisosomas, pero estos peroxisomas ya no tienen enzimas hidrolasas, ya no tienen enzimas digestivas, sino tienen enzimas que son capaces de producir la defensa de la célula, ¿no? Enzimas que reaccionan con formas de oxígeno para formar peróxidos que ayudan a la célula a defenderse de bacterias y virus que pueden atacar a la propia célula. Una estructura importantísima dentro de las células son las mitocondrias. Es un organismo citoplasmático esencial. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la encargada de producir el ATP, es la central de energía de la célula, es el centro neurálgico de la célula. Sin ATP no hay vida, ¿sí? Y sin mitocondria no hay ATP. Entonces, las mitocondrias, como nos vamos a ver en la próxima clase, son capaces de recibir, ¿no?, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno y formar el ATP. Además hay otras estructuras que forman, por decir, el esqueleto, el citoesqueleto de la célula, como pues, las estructuras fibrosas que hay dentro de la célula y que le dan una forma a la célula. Por eso son llamados citoesqueleto de la célula. Pero también podemos encontrar vacuolas, centriolos en algunas células que van a estimular la división celular. Y finalmente, dentro de la célula, ocupando un lugar importantísimo, está el núcleo. ¿Qué tiene el núcleo? Dentro de la célula, en el centro de la célula. Además, el núcleo tiene su propia membrana, la membrana nuclear, que divide el espacio del núcleo con el líquido extracelular. Dentro de la membrana interior del núcleo está el nucleolo, la cromatina, y en el nucleolo, dentro del núcleo, tenemos los genes, ¿no?, el ADN, los genes que determinan las características de la célula y determinan las funciones de la célula. Esta estructura es una de las más importantes. Prácticamente todas las células tienen núcleo, porque desde el núcleo se va a comandar, se va a definir la función celular. ¿Y cómo está determinada esta función celular? A través de la síntesis de proteínas. Cada célula se va a especializar en una función de las proteínas que sintetiza. ¿Y dónde está la información necesaria para que esta célula sintetice una proteína u otra? En el ADN, el código genético que tiene cada célula. Además, desde luego, en las células que se dividen, ¿no?, que tienen la capacidad de división, el núcleo puede comandar la división celular, ¿no?, por la división primero del ADN y luego la división de toda la célula. Bien, entonces son las características muy generales de la célula. Esta célula entonces es la unidad funcional del organismo, la unidad básica de la vida, ¿no? Donde hay una célula hay vida. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho un repaso rápido de la célula, hablaremos del medio interno, o líquido extracelular. Este líquido, el líquido extracelular, representa
1/3 del líquido total corporal. ¿Sí? ¿Dónde estarán los otros 2/3? Dentro de las células. Es el líquido que está fuera de la célula. Este líquido está en permanente movimiento. Todo el tiempo se está moviendo dentro de nuestro organismo. Si esta es una célula, el líquido extracelular es el líquido que rodea a la célula. Dentro de la célula tenemos el líquido intracelular. ¿Sí? El líquido extracelular, entonces, viene a constituir este líquido extracelular, viene a constituir el medio interno. Este líquido viene a constituir el medio interno. Medio interno. No, lo escribiremos para que. Ese líquido entonces que está rodeando a la célula. Este líquido está en permanente movimiento. ¿Dónde está el líquido extracelular que está en permanente movimiento? En el espacio intersticial, que es el espacio que está fuera de la célula, que está entre célula y célula. Este espacio se llama espacio intersticial. Ahí está circulando el líquido extracelular o medio interno. Pero además, también este líquido forma parte de la sangre. ¿Sí? La sangre es un tejido como cualquier otro, que está compuesto por glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Aquí no hay intersticio, ¿sí? Y hay un espacio de líquido que es el plasma, y entonces el plasma contiene el líquido extracelular de la sangre. Entonces vean, el líquido extracelular circula permanentemente. En la sangre está circulando, ¿no? Todo el día. Pero además, todo el día, desde la sangre, si esto es un territorio capilar, esta es una arteriola, esta es una vérula, este es un capilar, y aquí están las células, tejido. ¿Ven? ¿Por dónde llegan los nutrientes? ¿Por dónde llega el oxígeno? ¿Por dónde llega todo lo que necesita la sangre para vivir? No atraviesa la arteriola ni las venas, sino atraviesa los capilares. Los capilares tienen poros. Y entonces a través de estos poros pasa el líquido. Todo el día está pasando líquido por estos poros, entrando y saliendo. Si entra una molécula de agua al interior del intersticio, otra molécula está saliendo. Es un intercambio permanente. Y ese intercambio es perfecto, porque no puede quedarse más agua ni salir más agua del líquido intersticial. Si entra una molécula, tiene que salir otra, para que haya un equilibrio permanente. Sí, entonces atraviesan las paredes de los capilares. Una vez que está en el intersticio, además también este líquido, el agua, ¿no? El líquido se está moviendo y no está quieto. Además ingresa a una célula. Entra una molécula de agua a la célula y otra también sale de la célula, de todas las células. Las células entonces están permanentemente intercambiando agua con el líquido extracelular, con el medio interno. Entonces,
este líquido que se mueve permanentemente por la sangre y por todos los tejidos contiene todas las sustancias que la célula necesita para vivir, para nutrirse, para mantenerse en un estado saludable. Pero también este líquido recibe todos los desechos que la célula elimina hacia el exterior, ¿no? Entonces estos desechos, por decir, a la célula entra el oxígeno desde el líquido extracelular, ¿no es verdad? Pero de la célula, ¿qué va a salir? Va a salir el dióxido de carbono, algo que no necesita. Lo mismo, desde aquí entra el oxígeno hacia el intersticio. Y del intersticio, ¿qué va a salir hacia el capilar? El dióxido de carbono, que está también, gracias a este movimiento de líquido, está saliendo, ¿no? ¿Y hacia dónde se va a dirigir el dióxido de carbono? A las venas, de las venas va a llegar hacia los pulmones, y de los pulmones hacia el exterior. U otras sustancias que van a dirigirse hacia el hígado o hacia los riñones, y el hígado a través de la bilis va a eliminar el aparato digestivo, ¿no? Junto con las heces fecales, sustancias que no nos sirven. O en los riñones, van a llegar a los riñones van a recibir a estas sustancias y las van a eliminar a través de la orina, ¿no? Entonces, este movimiento de sustancias que son nutrientes y además que también son productos de desecho es constante. Entonces, como ustedes podrán observar, el líquido extracelular es esencial para la vida de la célula, y que este líquido extracelular tenga siempre las concentraciones, la cantidad de sustancias exactas que la célula necesita para sobrevivir es indispensable, ¿sí? ¿Ven? Las células viven, crecen y realizan sus funciones especiales siempre que el medio interno mantenga las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, iones, aminoácidos, grasas, etc. Si falta cualquiera de estas sustancias, la célula empieza a sufrir. Ahora, este mantenimiento de condiciones casi constantes que tiene el medio interno lo conocemos con un término que no se tiene que olvidar nunca más, que es la homeostasis, ¿ya? Homeostasis. La homeostasis entonces es el mantenimiento de unas condiciones casi constantes en el medio interno. Y esta homeostasis es esencial para que la célula viva en condiciones saludables. Si se altera la homeostasis, la célula empieza a sufrir. Bien, ahora, ya les decía hace un momento, tenemos un líquido extracelular y un líquido intracelular. Este líquido extracelular también lo conocemos como medio interno, ¿sí? No se olvide. ¿Qué tiene el líquido extracelular? Ustedes observan que tiene sodio, cloruro, bicarbonato, oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. ¿Y qué tiene el líquido intracelular? Son los líquidos diferentes. Aquí hay en especial iones de potasio, magnesio, fosfato. Ahora, esta información no es absoluta. ¿Por qué? Porque si este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular, evidentemente en el líquido extracelular hay sodio y en el líquido intracelular hay potasio, pero no
quiere decir que en el líquido extracelular no haya potasio. En el líquido extracelular también hay potasio. Y en el líquido intracelular también hay sodio. Lo que pasa es que las concentraciones de estos iones, de todos estos iones, de estas sustancias, son abrumadoramente mayores en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Y de estas sustancias son mucho mayores en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. ¿Cuánto de sodio hay en el líquido extracelular? 142 miliequivalentes por litro de solución. ¿Y cuánto hay en el interior? Entre 10 a 14 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Hay una diferencia enorme. 30 miliequivalentes de diferencia, ¿no? ¿Cuánto de potasio hay en el líquido intracelular? 140 miliequivalentes litro. Y en el espacio extracelular apenas de 4 miliequivalentes litro, ¿no? Entonces, podríamos decir a estas alturas que estas sustancias, el sodio, el cloruro, el bicarbonate, el oxígeno, incluso el óxido de carbono, glucosas y los gases aminoácidos, son predominantemente mayoritarios en el líquido extracelular. Y el potasio, el magnesio y el fosfato son predominantemente mayoritarios en el líquido intracelular. Recuerden esto porque después, en próximas clases, vamos a ver cómo el movimiento del agua entre el interior y el exterior de la célula y el movimiento de todas estas sustancias, en especial de los iones, entre el interior y el exterior de la célula, es determinante para las funciones de la célula. ¿Sí? Bien, vayamos. Ya sabemos entonces que hay sustancias que son mayor, digamos, tienen una concentración mayor dentro de la célula y otras que tienen una concentración mayor fuera de la célula. Estas concentraciones se tienen que mantener así, siempre, con pequeñas variaciones. Por decirles, los 142 miliequivalentes de sodio podrían llegar hasta 145 miliequivalentes litro y no va a ocurrir nada, ¿sí? No va a pasar nada, porque siempre hay variaciones, ¿no? En todos los valores que están en nuestro organismo. La frecuencia cardíaca se dice que 70 por minuto. Y si llega a 80, no nos vamos a morir, nuestro corazón va a entrar en paro, y si baja a 60 tampoco. Siempre hay parámetros de normalidad en los que se mueven estas sustancias. Hacia abajo, a 139 miliequivalentes litro, tampoco va a ocurrir nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ya estamos en 148 o en 150 miliequivalentes litro? Aquí el problema ya es grave. A esto ya no lo podemos decir homeostasis. Aquí vamos a hablar de hipernatremia. Quiere decir que ya el sodio está en concentraciones más altas de lo normal y entonces la célula empieza a sufrir. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir con el potasio. O al otro lado, si está por debajo de 139, 130, estamos en hiponatremia. ¿Sí? Y la célula empieza a sufrir. No es que aquí el sodio puede subir o bajar y no va a pasar nada.
Si sube la cantidad de sodio, puede haber deshidratación, si baja, puede haber más bien que la célula empiece a hincharse y a explotar incluso, ¿no? A edemizarse, porque el líquido va a seguir al sodio. El movimiento del líquido está determinado por el sodio. Si hay más sodio en el líquido extracelular, ¿qué va a pasar? El líquido va a salir de la célula se va a deshidratar. Si hay más sodio dentro de la célula, ¿qué va a ocurrir? El sodio va a intentar entrar, o el líquido va a entrar a la célula y la va a hinchar. ¿Se entiende, no? Por eso es que estos valores tienen que mantenerse casi constantes. Lo mismo pasa con el potasio. Y en el potasio, en el líquido extracelular, en realidad se dice que es 4.2 miliequivalentes por litro. Imagínense las variaciones aquí. En 3.9 ya estamos hablando de hiponatremia, peligrosísimo para el funcionamiento del corazón y de los magnetos. En 4.5 en hipercalemia, en hipocalemia o hiperpotasemia o hipopotasemia. Entonces, esta homeostasis es el mantenimiento de estas condiciones casi constantes. No puede haber variaciones en ninguna de las sustancias. Todas las sustancias que rodean a la célula siempre tienen que tener una cantidad, digamos, constante o casi constante, porque constante sería 142, pero en la naturaleza eso no ocurre, ¿no? Puede ser 145, 139, está variando, ¿no? Dependerá de cuánto de sodio hemos consumido, qué actividad hemos realizado, hemos perdido agua, no hemos perdido agua, hemos tomado agua en exceso. Por ejemplo, los días la cosa va cambiando de una hora a otra, pero siempre tiene que mantenerse entre 145 y 130. A eso lo vamos a conocer como homeostasis. ¿Está claro? Bien, entonces, todos los tejidos, todos los órganos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas cosas. ¿Cómo entonces se mantiene el líquido extracelular, el líquido intracelular en estas condiciones casi constantes? Aquí tenemos un esquema de el organismo. Y hay órganos que van a proveer de las sustancias, de los nutrientes necesarios para que las células dispongan, ¿no? De agua, iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos para realizar sus funciones. Uno de esos órganos, uno de esos sistemas es el sistema digestivo. Nosotros comemos todos los días. Si no comemos, la homeostasis se va a ir, ¿no? De pique. Desde luego no va a haber nutrientes, etc. Entonces, todos los días, ¿qué es lo que vamos a aportar? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, agua, iones, ¿no? ¿Vean? Todas las sustancias que requerimos podemos. Entonces, el sistema digestivo es un tubo largo, ¿no? Que empieza en la boca y termina en el ano. Conforme los alimentos van pasando, los nutrientes son extraídos, el agua, los iones, todo lo que consumimos es extraído y es enviado ¿a dónde? Al medio interno, ¿no? A su vez, el sistema digestivo también recibe muchas sustancias que ya no nos sirven, tienen que ser eliminadas. La bilis, por ejemplo, tiene muchas sustancias que son como producto o que son, se obtienen como producto del metabolismo.
de los nutrientes que consumimos. Entonces, a partir del intestino grueso se empiezan a almacenar, ¿qué cosa? Sustancias de desecho, lo que no nos sirve y que si se quedaran en nuestro organismo nos puede producir una alteración de la homeostasis. Entonces el sistema digestivo, vean, provee los nutrientes que necesitamos, pero al mismo tiempo ayuda a que eliminemos muchas sustancias que son tóxicas, que no son adecuadas para mantener la salud de la célula. Otro sistema que va a proveer de nutrientes es el sistema respiratorio. Desde nosotros, ¿qué pasa cuando respiramos? Vamos al interior del alveolo, que es el oxígeno. Este oxígeno pasa del alveolo al capilar, y del capilar va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el medio interno, ¿no? ¿Para qué? Para después dirigirse a la sangre y por la sangre llegar a todas las células, igual que los nutrientes que han salido del cuerpo. Entonces, el oxígeno es esencial para la vida. Si no, dejen de respirar y vamos a ver si podemos vivir sin oxígeno. No podemos sobrevivir más allá de unos cuantos minutos sin respirar. Nuestras células tienen un tipo de respiración, la respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque las reacciones bioquímicas que se dan en la mitocondria requieren del oxígeno para producir ATP. Entonces, bueno, el oxígeno es esencial, tiene que entrar en las concentraciones, en las presiones adecuadas, tiene que llegar a todas las células. Y dentro de la célula, ya hemos dicho, el oxígeno reacciona, ¿y qué forma? Dióxido de carbono. Entonces, también el mismo sistema respiratorio, vean, por aquí mete el oxígeno y por acá saca el ¿qué? Dióxido de carbono, y en la expiración lo eliminamos hacia el exterior. Ven, por ejemplo, la sangre, el aparato cardiocirculatorio que está en permanente movimiento. ¿Qué hace la sangre? Recibe oxígeno, recibe nutrientes y los distribuye por todo el organismo, ¿no? A través de las arterias, las arteriolas, los capilares, los distribuye por todo el organismo. Cada molécula de oxígeno, cada molécula de glucosa que ingresa a la sangre va a ser transportada hacia una célula en particular, hasta la última célula de nuestro organismo, para que esta célula los aproveche. Aquí no hay favoritismo, digamos. No hay células que se benefician más que otras de los nutrientes. Todas reciben exactamente la cantidad que necesitan para estar saludables. Porque si reciben menos, ¿qué les va a pasar? Van a empezar a sufrir y a morir, ¿no? Entonces, el aparato cardiocirculatorio se encarga de eso, de hacer mover la sangre y que la sangre dé vueltas. Cada minuto, si aquí hay un glóbulo rojo, ¿sí? Y tiene que dar la vuelta, ¿no? Todo el sistema cardiocirculatorio lo hace en un minuto. La sangre se da vueltas, o sea, el aparato circulatorio se da vueltas la sangre una vez por minuto. Para eso, para mantener siempre el aporte de nutrientes y de todos los productos que la célula necesita en condiciones constantes. Y además para llevarse lo que la célula no necesita. Desde los capilares también, entonces, la sangre va a arrastrar una serie de productos hacia los pulmones, hacia el hígado, para que sean eliminados. Y además, no solamente hacia el hígado, sino también hacia un órgano clave para el mantenimiento de la homeostasis.
tal vez uno de los más importantes, el riñón. El riñón se encarga de mantener digamos, el equilibrio hidroelectrolítico las 24 horas del día. Cuando digo hidroelectrolítico es que esté dentro del organismo la cantidad exacta de agua que necesitamos para que todo funcione bien y la cantidad exacta de iones para que no haya ningún desequilibrio. Sí, los iones de 142, digamos, entre 142 y 145 el sodio. En este momento, si yo voy como una empanada que está bien salada, ¿no? Va a aumentarse inmediatamente el sodio, porque el sodio va a ingresar al líquido extracelular y luego a la sangre. Inmediatamente va a subir la concentración de sodio. Pero el riñón, en ese mismo instante, va a empezar a eliminar más sodio. ¿Para qué? Para que la homeostasis se mantenga. Todo el tiempo el riñón está haciendo. Si tomo un vaso de agua, 2 vasos de agua, ¿no? Y ya tengo más del agua que necesito, los riñones van a empezar a eliminar inmediatamente. Y en media hora, ¿dónde voy a estar? Orinar, en el baño, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya más agua de la que necesitamos. Si hoy día no he tomado agua, está haciendo calor, estoy sudando, seguramente voy a notar que no voy a ir al baño a orinar casi todo el día. Y si cuando voy a orinar, ¿cómo va a ser mi orina? Escasa. ¿Por qué? Porque el riñón va a estar reteniendo agua, evitando que el agua se vaya. Desde este riñón, entonces, tiene la capacidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico todo el día. ¿Qué más? Podríamos además decir que todas estas funciones son reguladas por 2 sistemas importantísimos: el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? El sistema nervioso, a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, se encarga de mantener todas las funciones de manera coordinada, o de permitir que todas las funciones se realicen de manera coordinada. Lo mismo el sistema endocrino, a través de hormonas. Es interesante cómo estos 2 sistemas además suelen trabajar de manera coordinada entre los 2, para que todas las funciones del organismo estén reguladas de tal suerte que ninguno de los sistemas trabaje por su cuenta, ¿no? Bueno, si yo empiezo a correr, primero estoy sentado y sin hacer nada, tengo una frecuencia cardíaca, mi corazón está funcionando a un ritmo, a una frecuencia, 70 latidos por minuto, mi respiración está a 13 veces por minuto. Pero ¿qué pasa si me levanto y empiezo a correr? Mis células musculares necesitan mayor aporte de oxígeno, mayor aporte de nutrientes para poder desarrollar su actividad. Entonces, inmediatamente, el corazón empieza a trabajar con mayor fuerza. ¿Sí? Las arterias empiezan a contraer para llevar más sangre hacia la circulación, para que esa sangre lleve ¿qué cosa? Oxígeno y nutrientes a mis células. Pero además, no solamente ocurre eso, mi ritmo, mi frecuencia respiratoria también aumenta.
Ya no estoy respirando 13 veces por minuto, sino 15, 18 veces por minuto. ¿Para llevar qué? Más oxígeno. ¿Quiénes regulan eso? Estos dos sistemas. Se encargan de que todos empiecen a funcionar de manera coordinada. A tal punto que incluso regulan la eliminación de orina. Si estoy en estado de actividad física, se va a disminuir la eliminación de orina, va a disminuir la filtración de orina. Todo el organismo entonces es regulado inmediatamente por mecanismos que pueden arrancar en fracción de segundos, 2, 3, 4, 5 segundos después de que ha habido un estímulo, y mecanismos que pueden seguir, digamos, adaptando el organismo a los cambios minutos, horas después del estímulo. Por otro lado está el sistema esquelético, el sistema locomotor, que en nosotros es importantísimo, ¿no? Los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como las plantas, que donde estamos obtenemos el nutriente. Las plantas, una vez que se sujetan al piso, crecen en el suelo, tienen los nutrientes, ¿no? El aire, el sol, etc. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la comida, correr tras un animal y cazarlo, ¿sí? Subir a un árbol a sacar la fruta, ir a la fuente de agua y tomar. Si no tuviéramos un sistema de locomotor tan perfecto como el que tenemos para realizar tantas actividades, difícilmente hubiéramos podido sobrevivir, buscar alimentos, buscar cobijo, etc. Luego tenemos el sistema inmunitario, que también está permanentemente alerta, protegiéndonos de virus, bacterias, parásitos, toxinas que nos rodean permanentemente. Este sistema trabaja las 24 horas del día. Cada instante está detectando si ha entrado o no ha entrado en nuestro organismo alguna sustancia o algún microorganismo que pudiera causarnos un daño y alterar la homeostasis, desde luego. ¿Ver? El sistema inmunológico, el inmunitario, glóbulos blancos, los linfocitos, todo el tiempo está patrullando nuestro organismo como policías, ¿no? Detrás de ladrones, pero esta policía es muy efectiva, no deja pasar a los ladrones y nos protege de enfermedades. Es tan efectivo que si en este momento nos quedáramos sin sistema inmunológico, en una semana estaríamos muertos. Todos los virus y bacterias que están a nuestro alrededor y que ni siquiera nos enteramos nosotros que han ingresado y que han sido neutralizados. ¿Quién se ha encargado de neutralizar nuestro sistema inmunológico? Ni nos hemos enterado. Seguimos nuestra vida cotidiana como si nada. Entonces, vean cómo la organización del cuerpo humano está orientada a ¿qué? A mantener la homeostasis. ¿Sí? Entonces, una conclusión que podemos sacar es que la fisiología se ocupa de estudiar todos estos mecanismos que mantienen la homeostasis, mecanismos que aportan al organismo los nutrientes, mecanismos que transportan los nutrientes hacia las células, mecanismos que se encargan de dar los desechos hacia el exterior,
mecanismos que hacen que todos los sistemas trabajen coordinadamente las 24 horas del día, mecanismos que nos protegen de enfermedades, mecanismos que en última instancia nos permiten buscar comida, refugio, y poder tener una vida, digamos, saludable, ¿no? Ya solamente para ir repasando lo que podemos decir, ya tenemos transporte de nutrientes, de líquido extracelular, los sistemas de mezcla y el aparato circulatorio. Tenemos una primera etapa que consiste en el movimiento de la sangre por todo el cuerpo, a través de los vasos, circula la sangre. Ya les decía, la sangre atraviesa todo el circuito una vez por minuto. Tenemos 5 litros de sangre, esos 5 litros dan la vuelta en 1 minuto, gracias al corazón y el sistema circulatorio. Si se atrasan, ya hay un problema, ¿no? Como cuando se atrasa el micro. Si se atrasan los micros o no hay micros, ¿qué va a pasar en las paradas, ¿no? La gente quiere salir a aglomerarse. Aquí no hay eso. Muy puntual, 5 minutos. Y si hay actividad física, más rápido todavía. ¿Para qué? Para que la sangre pueda aportar todo lo que necesita. Una cosa interesante es que, como decía hace un momento, ninguna célula se beneficia más que otras de los nutrientes y de agua o de los iones que necesita. O ninguna célula tiene que esperar a que le recojan la basura 3, 4 días, ¿no? Se acumula alrededor de la basura los productos de desecho. No, esto es porque nuestro sistema es tan eficiente, este sistema circulatorio, que no hay ninguna célula que esté más lejos de 50 micrómetros, 50, 60 micrómetros más alejado de un capilar. Entonces esto garantiza que todas las células por igual reciban los nutrientes y se puedan deshacer de sus productos de desecho lo más rápidamente posible. A no ser que falle el sistema. Si falla el sistema, falla la homeostasis, entonces ya hay nosotros. Pero si el sistema no falla, ninguna célula va a sufrir o por nutrientes o por acumulación de productos de desecho, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el origen de los nutrientes? El aparato respiratorio, el aparato digestivo, el hígado. El hígado es algo importantísimo, es una central metabólica. Tenemos miles de enzimas, 2 sistemas enzimáticos potentes. El sistema del citocromo P450, que tiene enzimas oxidasas, y que es capaz de metabolizar todos los productos que ingresan a nuestro organismo. Vean, si no tuviéramos estas enzimas, si ustedes toman una Coca-Cola, tal vez pueden morir en unas 2 horas o 5 horas, no sé. Pero como tenemos estas enzimas, todos esos productos que puede tener la Coca-Cola, conservantes, aditivos, no sé, todo, colorantes, todo, son neutralizados por estas enzimas. Respiramos y entran muchos productos tóxicos que están en el ambiente. Las enzimas se encargan de neutralizarlas y que las eliminemos por el otro sistema, un sistema de grasas, ¿sí? Que también son 2 sistemas. Uno del citocromo P450 y el otro del sistema de enzimas que conjugan. Las enzimas del citocromo P450 lo que hacen es transformar una sustancia en otra
se unen a una sustancia y la vuelven otra sustancia mediante una reacción bioquímica. Esa sustancia es una sustancia neutra que es fácil de ser eliminada. En cambio, las conjugasas, ¿qué hacen? Se unen y anulan la acción del producto al que se unen. Entonces son dos sistemas muy potentes que hemos venido desarrollando desde los principios de la evolución, no solamente los humanos, sino todas las especies, porque si no tuviéramos esas enzimas, todas las especies no podríamos enfrentarnos a la vida, ¿no? Entonces es una central metabólica el hígado. De hecho, ustedes se han llevado a la comida. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el sistema esplácnico? A ver, dime, ¿hacia dónde tributan las venas mesentéricas? Hacia venas mesentéricas, ¿a dónde van? A desembocar. ¿Y la vena porta a dónde va? A la vena cava. ¿A dónde va la vena porta? Al hígado primero. La sangre tiene que pasar por los sinusoides hepáticos. En ese paso por los sinusoides es donde actúan estas enzimas. ¿Y desde dónde vienen las mesentéricas? De los intestinos. ¿Y qué están trayendo las mesentéricas? Todo lo que se absorbe en el intestino, ¿no es verdad? Todo lo que se absorbe en el intestino, los capilares estos, a las mesentéricas. Y las mesentéricas a la porta. Y la porta al hígado. ¿Vamos? Pues fíjense cómo el hígado tiene esas enzimas para neutralizar toda sustancia que pudiera producirnos algún daño. Y la regulación de las funciones corporales, sistema nervioso, sistema hormonal, luego está la protección del organismo, el sistema inmunitario, que es el más importante. Me olvidaba del sistema reproductivo, ¿no? Nosotros somos seres vivos. Una de nuestras funciones es reproducirnos. Tenemos que mantener nuestra especie. El sistema reproductivo ayuda a la homeostasis a través del mantenimiento de la homeostasis. El riñón, que tiene un sistema de control importante, ¿no? Manteniendo las concentraciones de iones, y también regulaciones, mecanismos de regulación de la presión arterial, de la concentración del dióxido de carbono en la sangre, del oxígeno en la sangre, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si sube la presión arterial? Inmediatamente tenemos unos receptores, varoreceptores que están en el callado de la aorta, en la bifurcación de la carótida, que envían señales a través del glosofaringeo, al bulbo raquídeo y hacia el hipotálamo también. Y estas estructuras perciben este aumento de la presión arterial e inmediatamente a través del sistema simpático, parasimpático, del sistema autónomo, envían órdenes ¿para qué? Para que baje la frecuencia cardíaca, para que se relajen los vasos y la presión pueda. ¿No? Al contrario, si disminuye la presión arterial, el mismo mecanismo ¿para qué? Para que haya vasoconstricción, aumente la frecuencia cardíaca, aumente la fuerza de contracción, para que aumente la presión arterial. Son mecanismos inmediatos que tenemos para regular estas funciones. O si disminuye la concentración de oxígeno, también, ¿no? Tenemos el mecanismo de los quimioreceptores, en este caso, que perciben que ha bajado la presión parcial de oxígeno en la sangre y entonces también envían señales al centro cardiocirculatorio y al centro respiratorio para empezar una serie de acciones que permiten aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca para llevar oxígeno
rápidamente hacia los tejidos que están sufriendo, ¿no? Son mecanismos de regulación que tenemos que son inmediatos, o la concentración de sodio, o la concentración de potasio. Entonces, no vamos a entrar en detalles porque todos estos mecanismos los vamos a ver sí, en detalle cuando hablemos de cada sistema, de cada orden. Bien, entonces, aquí tenemos esta tablita que está en el libro, que quiero que ustedes se la aprendan de memoria. Cuando digo de memoria, ¿no? O sea, no podemos no saber estas concentraciones de los diferentes las diferentes sustancias, iones, nutrientes, productos de desecho que están en el organismo, ¿verdad? Tenemos la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no? El valor normal, el intervalo normal, el del sodio, del potasio, del calcio, del cloruro, del bicarbonato, de la glucosa, la temperatura, el pH del organismo, son valores que tenemos que grabarnos en nuestra cabeza para toda nuestra vida, ¿no? Entonces, una tarea para mañana es hacer una de estas concentraciones. Del libro, pero ¿qué varía? Dióxido de carbono aquí registró normales del 41 a 51 y allá del 35 cualquier diferencia. Parece un mínimo, ¿no? No hay problema. Son ajustes nada más. Pero no dice ahí a 100 o 150, ¿no? Ahí así. Son relaciones mínimas, ajustes de una edición a otra. No hay. ¿Sí? Por ejemplo, el calcio puede ser que encuentren también que el calcio tiene un valor normal de 2.4 equivalentes líquidos. Pero ¿qué sucede? Aquí dice 1.2 nada más. Y en realidad los dos son correctos. Porque tenemos un calcio en estado libre, en estado iónico, en sangre, que es este 1.2. Y tenemos un calcio que está ligado a las proteínas, está unido a las proteínas plasmáticas. También es calcio que puede liberarse de la proteína conjugada, que es el protón 1.2. Sumamos los dos calcios, el 2.4. Muchas veces vamos a hablar de la concentración de calcio, del no calcio, del líquido y la sangre, 2.4. ¿Sí? Bien, pero son valores que tienen que tener ciertos resultados, ¿sí? En especial los normales, también, por ejemplo, ustedes van a ver, puede haber ligeras variaciones de un laboratorio a otro en las concentraciones. Cuando se pide concentración de algún estudio, hemograma o hemograma o cualquier estudio, un laboratorio nos puede dar un rango de variaciones y otro rango de variaciones. Pero la diferencia es muy pequeña. No es que el uno nos va a decir que el ion potasio es
de 3.8 a 5 y el otro de 1 a 20. No, ya sería la mayoría de la función. Son variaciones muy pequeñas. ¿Y eso a qué se debe? A que los métodos, técnicas, reactivos que utilizan en un laboratorio o en otro, digamos, pueden dar este tipo de variación. Por eso van a observar que cuando ustedes pidan un estudio, un hemograma, un ionograma o cualquier estudio, el propio informe del laboratorio nos da el valor y al ladito está el rango de normalidad. Ese rango de normalidad, ¿quién está determinando? El tipo de reactivo, el tipo de método que han utilizado. Pero, les reitero, el rango de normalidad de un laboratorio a otro puede variar, pero muy escasamente, ¿no? No es que el sodio nos va a dar que el rango de normalidad en el uno es de 200 miliequivalentes a 300 y el otro de 142 a 145, ¿no? Ahí ya habría que está pasando. Son muy pequeños, como en este caso. Bien, entonces, creo que hasta aquí vamos a ver hoy. Ya sabemos lo que es